llegar a cada uno de ustedes, transformarla hacia ustedes y transmitirla como Dios nos las ha dado a nosotros. Amén, amén, amén. La semana pasada damos gracias al Señor que la palabra que Dios pusiera en nuestros corazones fue muy bien recibida, pero también quiero darles a entender también o dejarles saber que esta palabra tiene un poco más para nosotros porque siguió gravitando, fluyendo esa inspiración de parte del Espíritu en mi vida y la de mi esposo, y estuvimos dialogando. Y hoy queremos dar un repaso, pero también retomar esa segunda parte que es tan importante para nosotros, la iglesia. La palabra de Dios tiene una multiforme gracia tan poderosa que nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida y entender que hay un diseño para nosotros y sobre todo la importancia de aplicarlo a nuestra vida práctica o a nuestra vida diaria, porque esa es la intención de Dios, que nosotros lleguemos a la capacidad o a la estatura de Cristo, ese varón perfecto, porque necesitamos entender que estamos viviendo en tiempos de urgencia. Hay una urgencia tan grande de la manifestación de los hijos de Dios, pero como hijos de Dios no podemos seguir ignorando ese diseño. Amén. Que una vez dado el enemigo quiso destruir, ya Dios había hecho provisión para que tú y yo fuésemos restaurados, pero ahora en Cristo. Así que en Cristo nosotros estamos completos. Así que en Cristo es nuestra salvación. Por eso es tan importante para nosotros recuperar nuestra identidad y saber que ya somos más que vencedores, que es cierto que hay circunstancias que llegan a nuestras vidas, pero como gente de Dios nos tenemos que levantar, como gente de Dios tenemos que entender que todas esas circunstancias tienen una intención, tienen un propósito, y que realmente el propósito nunca va a ser matarnos, nunca va a ser dañarnos, sino conformarnos, sino transformarnos, para que nosotros entendamos que realmente no podemos ser testigos si realmente nosotros no hay una transformación. Por eso, iglesias, entiende que estás en un tiempo importante. No podemos seguir caminando con las mismas actitudes del mundo, sino que tenemos que entender que el mundo precisamente está necesitando de una iglesia que diga que hay esperanza, de una iglesia que entienda que carga con un mensaje como el mensaje que Jesús nos da, que es una palabra profética que habla en Isaías 61, pero que en el libro de Lucas, cuando él hace entrada en aquella sinagoga y le es entregado el rollo en sus manos, la palabra dice que él ha sido ungido precisamente para llevar una palabra a aquellos que necesitan sanidad, quebranto. Así que, iglesia, no sigas escondiéndote detrás del dolor, detrás de lo que vives como una excusa, victimizándote. Hay que romper con ese culto al dolor y entender que el dolor tiene la capacidad de convertirse en bendición. Precisamente ese ha sido el mensaje que Dios nos ha dado la semana pasada a través de este varón llamado Jabes. Amén. Y el tema para esta semana pasada, y vamos a seguir hablando a través del mismo o con el mismo, cuando dice, cuando el dolor se convierte en propósito. Tú tienes que entender esto. La vida de Jabes tiene principios prácticos para ti y para mí. La vida de Jabes tiene principios poderosos. Es un libro que tiene una historia, o sea, es un personaje que tiene una historia que podemos decir que es universal, que es atemporal. Es una palabra que podemos ver, podemos decir una historia, sí, pero podemos ver que hay lecciones que nos pueden llevar a nosotros para que podamos vivir no de una forma no tan solo atemporal, sino para aplicarla y vivir esa victoria que podemos tener en Cristo. Jesús no nos dijo en ningún momento que no tendríamos aflicción, al contrario, lo enfatizó. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo lo he vencido. Y eso es lo que tenemos que entender, que si nosotros podemos resistir y nos abrazamos esa palabra que dice que Jesús ha vencido, nosotros también seremos en él más
que vencedores. Por eso esta historia de Jabes, como te decía, es universal, pero también es atemporal. ¿Por qué? Porque puede aplicarse tanto aquella persona que está apartada de Dios por causa de haberle dado la espalda a Dios, por causa del pecado, que tienes una oportunidad en Cristo para volver a Él, una oportunidad para volver a tener un nuevo comienzo con poder, pero también aquellos que estamos en la iglesia, que de alguna forma no estamos caminando todavía, que estamos retraídos, que no estamos entendiendo, nos ayuda también a volver ese deseo, a volver a tener una expectativa, a poder caminar con esa claridad de gente, de convicción, de gente que entiende, que tiene identidad, que tiene destino, que tiene propósito. Así que bendecimos. Grace, un ratito que no te veo, mi amor, que no sé de ti. También, ¿verdad? No te he comunicado, pero recibe mi abrazo y muchas bendiciones para ti, mi amor. Espero que tú y tus hijos también estén bien. Así que como creyentes, en algún momento nosotros ponemos nuestras confianzas en otras cosas y realmente lo importante es volver a conectarnos con aquel que puede cambiar nuestra vida. Así que hay dolores en nuestras vidas. Carmen, te bendigo, mi amor. Abrazos y bendiciones para ti, mi amor. Espero que cuando Dios me permite ir a Puerto Rico visitarte, si no es que llega, ¿verdad? Como dices acá antes. Así que hay dolores en la vida que marcan. Hay palabras, mi amor, que muchas veces a nosotros se nos han sido dadas en momentos de angustia, aún desde nuestro nacimiento de niñez, que pueden, ¿verdad? Pueden venir no con la intención de dañarnos, pero pueden marcarnos si nosotros, ¿verdad? No lo vemos de otra forma diferente. Hay algo muy importante en el ámbito cultural. En muchos países se etiqueta a la persona. El nene salió de la familia del que hacía pirulí, pues son los pirulí. Entonces etiquetan a ese tipo de personas y a él lo etiquetaron con el dolor. Amén, nos etiquetaron con el dolor, pero no tan solo con el dolor, sino que esa marca cambió la mente, ¿verdad? Afectó la identidad de esa persona. Y lo cierto es que nosotros podemos ver que hay gente que ha vivido con ese estereotipo, ha vivido con marcas, ha vivido sintiéndose menos. Pero lo cierto también es que hay palabras que aunque marcan en Dios, todavía eso lo podemos transformar, podemos verlo en Cristo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios no solo escucha nuestro clamor, cuando estamos dispuestos a clamar, esto a mí no me define, esto a mí no me puede marcar, esto no determina mi destino. Es una realidad, porque una de las cosas que entendemos y tenemos claro es que la fe jamás niega la realidad de lo que estamos viviendo. O sea, eso no se ignora, eso es una realidad. Pero la realidad también es que aunque estamos pasando esto, no quiere decir que eso que yo estoy pasando es eterno, ni tiene la capacidad de determinar para dónde voy, ni lo que Dios quiere hacer. Y una cosa es que cuando yo entiendo eso, yo voy a clamar y yo voy a hacer lo que depende de mí para poder salir de esa situación, porque hay un destino poderoso. Amén. En aquel que confía en Dios. Mira, la palabra dice que todos los que miraron a Dios fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que con esta historia de Jabes, nosotros podemos entender que si clamamos al Dios Todopoderoso, nosotros no vamos a ser avergonzados, Malén. Te amo, mi amor, te envío un abrazo. Así que hoy, bajo ese tema, nuevamente vamos a repasar para entrar en esa segunda parte, porque esa parte que el Señor me decía, wow, nosotros como iglesia estamos perdiendo una oportunidad gloriosa, no en general, pero sí una buena cantidad. El dolor se convierte en propósito. Esto es utilizando principios claves de la vida de Jabes, y veremos cómo un hombre que fue marcado, como iniciamos precisamente con el dolor, desde su nacimiento decidió no dejar que su pasado definiera su destino. Así que en esta mañana, todos los que se vayan conectando, yo quisiera ver cuántos dicen: el pasado
pasado no va en esta mañana a determinar mi destino. Yo he sido marcado para cosas poderosas en Dios y aunque se vea difícil, en el nombre de Jesús, yo lo veré en mi vida. Así que en esta mañana envío esa palabra sobre tu vida y repítela y abrázala porque Dios es bueno. Una de las cosas que tenemos que volver al diccionario es definir que verdaderamente el nombre de Jabes significa dolor y que hay palabras aquí claves porque la palabra dice que Jabes fue, ¿verdad? La mamá lo tuvo en dolor, no es que lo tuvo con dolor, no, esto no nos da a nosotros carta, no nos da una base para nosotros ponernos a buscar, a poder buscar una manera de ¿cómo se dice eso? De inventar cosas para ver por qué la mamá tuvo a Jabes en dolor. Mira, mi amor, el parto natural es un parto con dolor. Obviamente lo tuvo con dolor, pero no es lo que dice la escritura, es que lo tuvo en dolor. En otras palabras, puedo decirte que alguna vez tú también sentiste dolor, has sentido rechazo, has sentido marcas en tu vida, pero realmente lo que está hablando aquí es que no es que la mamá lo tuvo con dolor, sino que la circunstancia en la que este parto se dio o este nacimiento de Jabes se dio, realmente fue marcado por el dolor, pero no es un dolor donde la mamá de Jabes lo estuvo rechazando, no fue un dolor porque la mamá de Jabes se arrepintió de haberlo tenido. Realmente vamos a analizar esto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de dolor, lo que se está hablando es que hubo una circunstancia bastante difícil en su entorno que llevaron a esa mujer a ponerle este nombre. Porque me imagino, vamos a poner nuevamente un pequeño contexto histórico de lo que estaba sucediendo. Se cree que este pasaje de Jabes o este libro de Primera de Crónicas, escucha muy bien, nuevamente lo vamos a dar una repetición, no es que no tenemos una palabra que dar, sino nuevamente, sino que se quedó algo que el Señor quiere traer y que para mí es importante que ustedes lo reciban porque yo sé que ha de ser de bendición. Pero cuando vamos al contexto histórico, mi amor, nuevamente es importante que nosotros entendamos qué escena era la que se estaba desarrollando precisamente en ese momento. En ese momento, precisamente, Primera de Crónicas comienza con un registro de una genealogía, porque le está hablando a un pueblo que estuvo cautivo o convivió en el exilio babilónico aproximadamente 70 años por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Dios lo lleva a Babilonia porque habló a través del profeta, tanto Jeremías, amén, donde está hablando al pueblo que ellos van a ser llevados allí, pero la intención de Dios jamás era matarlos. Sí, Madeline, te bendigo y te envío un abrazo. Los procesos son dolorosos y no necesariamente verdaderamente son para nuestro desarrollo. Eso es una realidad. Y entonces este pueblo vivió allí 70 años, pero Dios tenía una intención poderosa, como tiene la intención con esa crisis que tú estás viviendo, era que el pueblo primeramente recuperara su identidad, que recuperaran su herencia espiritual y que las líneas tribales fueran definidas. Por eso es que ellos llegan allí a ese cautiverio. La intención de Dios era sanarlo, era volverlos a Él, que el pueblo entendiera que Dios es el único Dios verdadero, que fuera de Él no hay otro y que Él sigue siendo soberano. Entonces pasan esos 70 años, Dios da una orden. Cuando vamos a la escritura vemos que a través de Ciro surge una orden para que el pueblo vuelva a Jerusalén, para que el pueblo salga de ese cautiverio, porque ya esa temporada terminó. Pero lo cierto es que muchos, aunque volvieron, hubo otro pueblo que decidió quedarse allí porque tenía miedo de volver a comenzar. Hay muchas veces nosotros hemos sido marcados por situaciones que, aunque sabemos que estamos frente a una oportunidad para algo nuevo de Dios, dar ese paso en nosotros produce como ese miedo, esa inseguridad. Y esta gente sabía
que habían nacido en un exilio, muchos de ellos nacieron ahí, en ese exilio, y crecieron lejos de Jerusalén. Esta gente crecieron lejos del templo, no tenían altar, no tenían territorio, más bien lo que tenían era una fe, pero una fe debilitada. Había una mezcla, como tú decías, mi amor, cultural, y la confusión espiritual ni se diga. Tan así que por eso el Espíritu Santo inspira estas listas genealógicas con un fin de un registro histórico. Tú y yo tenemos una historia, pero también dentro de esa historia, con ello hay una declaración profética que le dice a ellos, como te dice a ti en esta mañana, tú no has perdido tu identidad, eres parte de un pueblo que tiene historia, eres parte de un pueblo que tiene herencia y que también tienes destino. Así que aquí la diferencia era una decisión. Una decisión es tan importante. Todos los días tú tienes una decisión que puede marcar tu destino, pero muchas veces el miedo, el dolor, todas estas cosas que han venido sobre nuestras vidas nos marcan y como que crean esa incertidumbre. Pero el Señor te dice en esta mañana, como hablaba la semana pasada, mira, es un tiempo de tomar la decisión de recuperar tu identidad. Es hora que ya salgas de Babilonia, de ese exilio. Recupera esa identidad que tú perdiste mientras estaba allí. Recupera, reconéctate también con el pueblo, reconéctate con tu herencia espiritual. ¿Para qué? Para que puedas entender que Dios tiene planes poderosos, perfectos contigo, y vuelve a reafirmar el llamado que Dios tiene para ti, porque eres persona que tienes gobierno, tienes identidad. Jabes pertenecía a la tribu de Judá, una tribu de sacerdocio leví también. Entonces Judá era en ese tiempo más que una tribu. Sobre Judá había una palabra que había sido desatada por él momentos antes de su papá morir. Y él desata esa palabra que se encuentra en Génesis 49, cuando Dios mismo, a través de los labios del papá, le dice: Judá, escucha, porque esto para nosotros es de mucha bendición que podamos entenderlo. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león. Judá, no será quitado el cetro de justicia, ni el legislador entre tus pies. Ahora, quiero decirte una cosa: Jabes no fue parte de los que estaban en ese cautiverio. Simplemente el Espíritu inspira, cuando se está leyendo estas genealogías, inspira al escritor a escribir en medio de esto, el detenerse en la vida de Jabes, porque recuerda, el propósito era atraer, ¿verdad?, identidad, volver a identificar al pueblo y que ellos entendieran que tenían historia, que tenían herencia. Pero esta genealogía comienza desde el Génesis, amén, y se para en ese momento donde precisamente está la tribu de Judá, y ahí se menciona Jabes. Jabes se cree, según los historiadores, que su vida fue desarrollada 10 años antes de que el rey Saúl fuera establecido como rey. O sea, se cree que vivió en un tiempo de los jueces, donde la gente no tenía Dios, donde la gente hacía lo que bien le parecía y hacían lo que, en otras palabras, le daba la gana hacer. Entonces es ahí donde aparece este personaje como un testimonio público para el pueblo, que le daba a entender, si Jabes experimentó la oportunidad de salir con una vida victoriosa en ese tiempo donde el pueblo no tenía rey, donde el pueblo también estaba viviendo humillación, donde el pueblo también estaba viviendo un tiempo de debacle por causa de los madianitas, yo creo que ese es el verdadero testimonio para que ustedes entiendan que si Jabes no permitió que aquella circunstancia que estaba viviendo, que vivió en ese tiempo su madre, lo marcara y determinó pararse firme y siendo más ilustre con sus hermanos, ustedes también en este día tienen un testimonio que ha sido levantado como bandera para que por encima de cada circunstancia hoy puedan abrazar, aleluya, el destino de Dios para ustedes. Y no tan solo eso, Dios no define tu persona por tu origen, sino por tu fe y la relación que puedas tener con Él directamente.
Amén, porque lo primero que Dios hace en nosotros es recuperar la identidad y luego darnos un lugar, amén, en la historia, pero también nosotros entendemos que todavía en este tiempo Él sigue transformando nuestra vida. Cabe mencionar, y es para nosotros sumamente importante, mi amor, que Jabes no fue ilustre porque era reconocido, no fue ilustre porque tenía influencia, no fue ilustre porque tenía finanzas, simplemente esa palabra ilustre en ese momento afirma que él fue un hombre no tan solo fue prominente, sino fue que un hombre de coraje, de fe, que se atrevió a marcar la historia. Cuando hablamos de ilustre, esta palabra viene de Cabet, y esta palabra no se refiere a fama, ni a riqueza, ni mucho menos a popularidad. Esa palabra está relacionada con cabot, que no es otra cosa que significa peso, que significa gloria, que significa presencia. Así que, en otras palabras, Jabes fue distinguido no por una posición social, como hoy en día la gente quiere ser distinguida por lo que pueda alcanzar, quiere ser distinguida por títulos, quiere ser distinguida por posiciones, pero lo cierto es que Jabes se distinguió más bien porque él abrazó la fe en Dios y buscó un peso de gloria, porque él entiende que para él salir de aquella situación, el fin era volverse a Dios. Y en otras palabras, le está dando un mensaje, se convierte en un testimonio para decirle a esta gente que sale de la cautividad: mira, todo se resuelve cuando nosotros nos volvemos a Dios. O sea, si nuestro corazón se vuelve a Dios, nosotros tenemos el peso de gloria. Y si nosotros cargamos con ese peso de gloria, quiere decir que no hay nada que nos pueda hacer frente. Esto refleja, aleluya, una fe. Esto refleja un carácter. Esto refleja una determinación donde él dice: yo no me voy a dejar mover. Yo creo que si me vuelvo a Dios, recibiré la fuerza suficiente para poder salir de esta crisis. Y es precisamente lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos volvamos a Él, que entendamos que no es nuestra astucia, que entendamos que no son nuestra fuerza, que entendamos que nuestras victorias se hallan en Él y que Él es quien nos hace por medio de Jesús más que victorioso. Así que otra de las cosas que tenemos, ¿verdad?, que ir entendiendo para llegar a la parte donde nosotros queremos llegar en esta mañana, es que de ahí próximamente Jabes comienza a clamar a Dios y a pedirle bendición. Aleluya. Y él dice: si tú me dieras bendición. En otras palabras, Jabes no está pidiendo una bendición como nosotros constantemente queremos que nos bendiga. No era personalizada. Exactamente. ¿Por qué, mi amor? Porque nosotros los seres humanos creemos que si nosotros tenemos dinero en abundancia, somos bendecidos. Es una realidad que el dinero es necesario. Con eso nosotros cumplimos todas nuestras responsabilidades que queremos cubrir, pero realmente esa no es la verdadera bendición. La bendición de Dios nos habla realmente, aleluya, de esa palabra que viene en hebreo, que es veraja, y esa palabra significa favorecer, multiplicar y hablar bien sobre alguien. O sea, para un hebreo la bendición no era simplemente tener cosas materiales, tampoco era una idea abstracta o una emoción pasajera, sino era la realidad, escucha, tangible, integral y visible de todas las áreas de la vida. O sea, yo puedo entender que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo que yo puedo anhelar viene en el paquete. Y que no tan solo eso, lo que representa también o expone, cuando dije si me dieras bendición, es la humildad en reconocer que todo viene de parte de Dios. Exactamente. Por eso es que la bendición de parte de Dios era una alineación. Jabes lo que estaba pidiendo no era para vanagloriarse, ni para que su vida, sino para que su vida fuera transformada. Y Dios por eso respondió la oración de este hombre. También cabe mencionar, ¿verdad?,
que lo próximo que él pide fue ensanchar el territorio, y y esa palabra para mí es importante que la tengamos ahí en mente, porque de esa precisa parte nos vamos a conectar con lo próximo que Dios nos quiere hablar, pero quiero tocar un pedacito de esto para que nosotros podamos recapitular lo que estaba hablando la semana pasada. Amén. Y las conectemos con lo que Dios quiere hablar hoy. Cuando él dice, si tú ensancharas mi territorio, esa palabra en hebreo es recap, que significa ampliar espacio, dar espacio, liberar estrechez. En otras palabras, para un hebreo, esta expansión iba más allá de posiciones territoriales. Romper límites. Exactamente. Javes entendió que una de las cosas que nosotros, y es un principio para nuestras vidas, que para nosotros tener un cambio para nuestras vidas en medio de cualquier crisis, aparte de recuperar la identidad, es importante que nuestra mente sea también transformada para entender que en Cristo nosotros tenemos que entonces romper con limitaciones, porque qué difícil se le hace al hombre romper con esa limitación de continuar viviendo en lo mismo. Es que si nos ponemos a hacer la oración humanamente, estamos pidiendo una expansión con límites mentales. ¿Por qué? Porque la expansión no se refiere nada más que a tiene que expandir la visión. Tenemos que pedirle que expanda los recursos, que expanda el impacto Amén. Espiritual, que impacta, que extienda los linderes del ministerio, de la familia, todo Exacto. En general. A veces nos limitamos a una expansión Exacto. Focada en algo en específico, cuando hay tantas y cuantas cosas que podemos pedirle en lo espiritual, en lo familiar, en lo ministerial, en todo ámbito. La expansión debe de ser. O sea que en otras palabras, nuestra mente al ser transformada es cuando yo digo, ya yo me canso de vivir de una manera limitada, porque Dios no me ha llamado a esto. Amén. Ya yo me canso me tengo que cansar. Amén, de estar viviendo constantemente en limitación. Y esto, ¿verdad? Habla también de una libertad de opresión, de un respiro en medio de la angustia, y también me habla de una protección divina y de rompimientos, como hemos estado hablando, de todas esas estrechez que el enemigo muchas veces nos quiere mantener. O sea, nos está hablando de una capacidad de establecernos como gente de Dios. También para el hebreo, esto hablaba como una capacidad para multiplicar su familia, un espacio donde ellos podían multiplicar su familia, multiplicar su ganado. Correcto. Y con ellos también se multiplicaba eventualmente su economía. En resumen, el ensanchamiento, en otras palabras, para un hebreo era una señal de aprobación y de fidelidad de Dios. También para nosotros esto puede representar eventualmente una influencia espiritual, una mayor capacidad, aún para poder, ¿verdad?, incluir la presencia de Dios, convirtiéndonos en instrumentos de bendición para otros. En otras palabras, yo recibo bendición, pero también me expando, porque yo estoy dispuesto a bendecir con eso que yo he sido bendecido, con todo lo que Dios me ha bendecido. Amén. Así que no era algo que Javes pedía para él, era algo que también pedía para su familia. Cuando él clamó por ensanchamiento, pidió salir literalmente del límite que le fue impuesto. Aquel nombre, este es tu nombre, fuiste marcado en dolor, aquí te tienes que quedar. Para ti no hay esperanza, para ti no hay oportunidad. ¿Cuánta gente? Muchas veces hay personas que intencionalmente le dicen, o no, mira, no lo intentes, para ti no hay oportunidad. ¿Tú crees que tú vas a lograr eso? ¿Tú crees que tú vas a alcanzar? ¿Tú crees que Dios tiene planes contigo? Pues mira, yo tengo que romper esas limitaciones, transformando mi mente y entendiendo que si Dios está conmigo y yo estoy dispuesto a que su presencia me acompañe, a vivir bajo su bendición, hay una oportunidad gloriosa también para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que romper etiquetas. Si alguien te ha etiquetado con una expresión, tienes que romper la etiqueta. Cuando nosotros compramos una ropa nueva, que nos las vamos a poner, tenemos que romper la etiqueta. Ay, ay, ay. Por eso es que las etiquetas que te han puesto, tienes que romperlas.
para poder seguir para lo nuevo. Sí, porque ya que no es Dios de la tiene para tienda, ti. ahora me pertenece a mí. Aleluya, así que hay que romper con el límite que muchas veces nos ponemos en la mente. Sí, siempre hay una oportunidad en Cristo, romper, ¿verdad? Para que nuestra mente, nuestra fe y también esa asignación que Dios ha puesto en nosotros se rompa. Así que no podemos continuar viviendo con esa barrera del pasado. Si ya en Cristo hemos sido libres, es un tiempo de ensancharnos, de quitarnos de temor, de complejo, de sanar todas esos traumas para que nosotros pues podamos vivir en verdad, en amplitud. Así que otra de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay una asignación mayor para nuestras vidas y no podemos quedarnos ahí. Por eso es que Javes también dice, si tu mano está conmigo, en otras palabras, esa mano Yad o Yad Adonai, que en otras palabras para un hebreo representaba mucho más que una figura profética, era una expresión viva de la presencia de Dios obrando en su vida, en su nación, en su entorno, porque esa mano representaba la autoridad, la protección divina. Amén. Y dependencia total de la presencia y la dirección. Amén. O sea que con esa, si la mano de Dios estaba sobre cada uno de ellos, eso estaba hablando de un respaldo sobrenatural, de una dirección segura, porque una de las cosas que la mano representa es dirección. O sea, mi mano cuando es atada, mira, vamos a esta dirección. Así que también la fuerza para cumplir el llamado, como nos lo habla Ezequiel capítulo 1, verso 3. Así que la mano de Dios, en otras palabras, era una señal del favor de Dios, estaba obrando en esa persona, la estaba guiando. Así que nosotros nos basta ahora entender que tenemos oportunidades, que lo que necesitamos es la presencia de Dios y la mano de Dios está sobre nosotros. Así que, amén, tener la mano de Dios es importante para nuestras vidas y ya está en Cristo está. Así que otra de las cosas que también muchas veces es mal interpretada es cuando él decía, y que tu mano me libre del mal para que yo no me dañe. Esa palabra en hebreo es un poquito difícil, es Beshab, Retani, Merab, Levi. Ay, es bien difícil, pero significa guardar, proteger, vigilar, o sea, de toda calamidad. En otras palabras, Jabe lo que estaba diciendo, bendiciones Rebeca, qué lindo. Con gusto les sigo y si me lo permiten. Amén, amén. Desde España estamos aquí, así que mi corazón bendecimos tu vida, que ya ha sido más que bendecida en Cristo, y un abrazo, así que mantente ahí conectadas y que el Señor también la ministra tu vida, así que un abrazo. Así que en resumen, Javes con esto lo que está pidiendo es un espacio para crecer, es una presencia para avanzar y sanidad, ¿verdad? Para vivir sin cadenas, porque cuando él dice que el mal no me dañe, mis amados, no podemos ministrar desde el dolor, no podemos ministrar con heridas abiertas, necesitamos ser sanados para que el mal no nos dañe. Yo creo que muchas de las cosas que está impidiendo avance en este tiempo es que hay gente con heridas, hay gente que no han podido soltar en lo que le hicieron. Mira, no fue la persona, fue, aleluya, tampoco fue que fue la voluntad de Dios, sino que Dios aprovechó la oportunidad para hacerte más que bien, para hacerte fuerte, para sacar ese gigante que hay en ti. Y de la misma forma que ese parto, que ese nombre no marcó a Javes, aleluya, sino que al determinarse su destino fue redimido, también en esta mañana Dios lo va a hacer contigo, porque Él nos ama, Él quiere convertirnos en un testimonio de su amor y de su verdad, y ser parte de su misión. Por eso es importante que nosotros tengamos la certeza de que si padecemos con Él, aleluya, también reinamos con Él y que nuestra vida realmente está guardada en sus manos. Por eso en esta hora, atrévete a decir conmigo, yo suelto el dolor. Vamos a estar orando al final, oramos por tu papá. Así que claro que sí, dice con nosotros y que mantengan nuestro establos sanos. Amén. Mi amada Rebeca Olmos, vamos a ponernos de acuerdo. Amén. Así que la historia de Javes nos muestra que incluso en medio del dolor o de nuestro entorno complicado, Dios puede
redimirnos. Así que en esta hora, ¿verdad? Yo te decía que Dios nos ministraba fuertemente con esta palabra. La palabra siguió remando la semana pasada y no podía dejar esta historia ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo donde de la misma forma que esta gente necesitaba salir de un cautiverio, nosotros necesitamos salir de cosas que nos están atando, de cosas que quieren cambiar nuestra identidad, nuestra manera de hablar, nuestra cultura del reino. Y tenemos que romper con todo eso, entendiendo que ya Cristo pagó el precio para que nosotros ahora seamos verdaderamente libres. Y que, como dice Ageo, la intención de Dios en este tiempo es que llenaré de gloria esta casa, o sea, tu persona, mi persona, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Hay cosas poderosas que vienen para aquella gente que sabe que están destinadas en Cristo, aleluya, para cosas grandes. Y Mateo 24, versos 6 al 14 dice, ¿verdad? Que a Jesús mismo hablando, que nosotros veremos guerra y rumores de guerra. ¿Y por qué digo esto? No, mi amor, yo lo entiendo, sí, así que amén. Aleluya, no tienes por qué pedir perdón, vamos a orar y yo creo que se vale porque para eso está ahí el chat, para que nosotros podamos expresarnos, amén. Así que cuando hablo de rumores de guerra y todas estas cosas que se estamos viendo, que entendemos que aún no es el fin y que ahí dice que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Fíjate, el pueblo de Israel o la nación de Israel tenía un propósito en la historia, era que ellos exaltaran el nombre de Dios siendo un testimonio vivo, donde por palabra del profeta la intención era que las naciones se convirtieran a ellos y ellos no a las naciones. Entonces nosotros como iglesia, muchas personas estamos viendo las situaciones que se están dando alrededor del mundo, los conflictos sociales, los conflictos políticos, los conflictos, ¿verdad?, bélicos y diferentes ángulos que estamos viendo, que el pueblo de Dios lo que estamos viendo es un constante decir, Cristo viene, mi amado, es realmente que Cristo viene y estamos esperando su venida, pero nosotros no podemos centrarnos en el temor, sino entender que aunque la situación sea difícil, siempre hay una oportunidad. Por eso pienso que está Javi ahí para poder testificar y dar testimonio a las naciones de que es importante que nosotros nos acercamos al Dios que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, nos ha alcanzado en Cristo y nos ha dado una misión. Muchas veces se habla constantemente de lo que sucedió en el aposento alto, pero la intención del bautismo del Espíritu es misional. La iglesia tiene una misión, tiene una asignación en este tiempo. Jesús dijo, ustedes van a ver esto, van a ver rumores de guerras, van a experimentar todas estas situaciones, pero la intención de ustedes debe de ser predicar este evangelio a todo el mundo. Por eso cuando el mundo tiembla, los hijos de Dios no retroceden, los hijos de Dios se activan. Dios nunca espera condiciones ideales para que nosotros nos manifestemos como hijos del reino. Por eso aquí aparece en esta escena Jabe para decirle a una nación, ustedes estuvieron viviendo un cautiverio que fue real, pero también les ha sido dado una orden, ha sido desatado un decreto para Amén. Que ustedes salgan de esa condición y ahora vuelvan a recuperar su identidad, ahora vuelvan a reconstruir el muro, ahora vuelvan a establecer el culto a mi persona, a Dios mismo. Y como nosotros hemos sido alcanzados, Dios no nos ha sacado del mundo, sino que nos ha librado del mar, como hizo con Jabe. Si tu mano está contigo y me librara del mal, nos ha librado del mar, para que como Jesús dijo en la cruz, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, nosotros entendamos que las crisis que hay en el mundo también se convierten en una oportunidad para la iglesia decirle a la gente, Cristo realmente es la solución, es la esperanza. Hemos sido testigos del poder de Dios en nosotros, porque ese poder se ha manifestado. Y no solo en ese episodio que dice, y me libres del mal para que no me dañe, es protección. No tan solo la protección, la preservación del propósito en la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces,
este pueblo tenía que entender eso. O sea, y hay unas preguntas que nosotros no tenemos que hacer. Donde tú ves caos, pregúntale al Espíritu, ¿hay algo que yo puedo hacer? ¿Hay algo que yo puedo restaurar ahí? Porque si hay caos, mira, el pueblo lo vemos después, años más tarde, cuando aparece Jesús. El pueblo, entonces, vemos una vez más al pueblo oprimido por el gobierno romano. Y cuando Jesús aparece, el pueblo está desesperado esperando la llegada o el cumplimiento profético de ese rey. Cuando aparece Jesús, que habla y lee aquel verso de Isaías 61 en Lucas, Jesús termina diciendo esta expresión: hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras, le estaba diciendo al pueblo, el pueblo que está esperando un libertador, hoy se ha cumplido esta escritura. Qué lindo que nosotros como iglesia podamos entender la crisis que yo estoy viviendo, que estuve viviendo, simplemente me ha capacitado, me ha habilitado y me ha posicionado para ahora ser testigo del poder de Dios, para ahora ser una respuesta a un mundo que tiene necesidad. Por eso esta crisis, lo que me está diciendo, las naciones del mundo están temblando, es una realidad. La situación familiar, social, política, económica, realmente no es la mejor, pero todavía Dios tiene un pueblo de pie. Todavía Dios tiene un pueblo en Cristo de pie, que carga una verdad, que carga un poder, que carga una demostración de ese poder para decirle a las naciones: hoy en Cristo hay libertad. El mundo puede ir en caos, pero no realmente. Aleluya, eso va a detener el propósito de Dios para la vida. Por eso en medio de la crisis yo me voy a hacer otra pregunta. Hoy estoy viendo una necesidad, pues quiere decir que si hay una necesidad, también yo cargo con una asignación. Por eso el pueblo que sabe que ha sido redimido por Cristo no puede seguir hablando estribillos. Ay, el mundo se va a acabar. Sí, un día Jesús va a venir, pero mientras Jesús viene, tú no puedes ser sumido por el temor. Tú tienes que ser preservado por una verdad que te da identidad, que te da autoridad, pero también te da asignación, te coloca en misión. Así que ese poder del Espíritu Santo era la capacidad para entrenar a un pueblo a ser liberado del temor y pudiera seguir sembrando una verdad que tiene propósito, una verdad que tiene destino y una verdad que tiene la capacidad de hacer al hombre libre, de romper cadenas y poder entender que Dios sigue siendo Dios, que aunque el mundo se desborona, el reino de los cielos sigue firme, el reino de los cielos sigue poderoso, no tiembla, no se cae. Amén. Entonces yo tengo que ver una necesidad y eventualmente esa necesidad me tiene que llevar a mí a sentir una carga, y ahí puedo estar seguro que puedo ver mi misión. El reino no necesita permiso del sistema, del reino no necesita permiso para manifestarse. ¿Por qué? Porque el reino avanza con poder, no con permiso. Tú no necesitas. Hoy estamos tan enfocados, y yo creo que el pueblo de Dios debe de capacitarse. Yo creo en todo lo que nosotros podamos hacer para ser una mejor versión, para ser gente que tiene la capacidad. Y mire, aquí hay líderes, hay gente poderosa como la pastora Esther, que está ahí. Ella estuvo los otros días trayendo un taller también de finanzas, y nosotros estamos analizando estas cosas porque Dios nos está enseñando en este tiempo que nosotros no podemos acoplarnos al mundo. Es una realidad de crisis, pero el pueblo de Dios todavía puede ser próspero en muchas áreas, en salud. Lo que nosotros tenemos que entender, que somos gente de pacto, que tenemos un decreto en Cristo,
poderoso y que tenemos autoridad para caminar por encima de cualquier circunstancia. Por eso cuando Jesús dijo, el reino se ha acercado, no estaba esperando que el imperio romano estuviera aprobando. Él vino a establecer otra cultura, Él vino a establecer otra justicia, Él vino a establecer esperanza. Por eso cuando Jabes está orando y diciendo, si tú, aleluya, ensancharas mi territorio, si tú ensancharas mi territorio y tu mano está conmigo, Jabes lo que está diciendo es, en medio de la crisis de identidad, hay un espacio para ti, iglesia, restaurar el propósito. En medio de iglesias confundidas, mis amados, hay espacio para nosotros enseñar con verdad. En medio de una cultura donde hay jóvenes que están huyendo de la fe, hay un espacio para nosotros mostrar a un Cristo real, aun cuando en este tiempo estamos experimentando un sinnúmero de pastores, de líderes agotados. En este tiempo todavía hay espacio para levantar nuevas fuerzas y dirección. Así que hay espacio para ti trabajar. Estamos tan enfocados en tomar una posición en el reino. Y mira, yo te voy a adelantar algo porque ha sido algo poderoso que el Espíritu Santo me ha dado en este tiempo. ¿Por qué? Porque estuve leyendo el personaje de Juan el Bautista, un personaje que a mi vida me ha impactado. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, él estaba llamado a ser una persona que ministraba en el templo, era hijo de un sacerdote, era parte de una línea sacerdotal, pero Juan el Bautista fue lanzado al desierto para poder allí ser capacitado y ser establecido en medio de una Judea, porque mira, esta gente viene de Judá. Judá era un lugar que cargaba con una poderosa bendición, y hoy el Señor te dice, es importante que nosotros dejemos ya de estar esperando ese tiempo de cuando vamos a oficiar en el templo y salgamos a las aldeas, salgamos a las comunidades y podamos decirle a la gente, hoy el Señor me ha establecido como una esperanza viva. Es verdad que hay crisis, pero también hoy hay manifestación de reino. Hoy hay un espacio que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, el mundo está en debacle, pero el reino está en construcción. Y Dios no necesita gente perfecta, gente dispuesta y disponible. Es lo que el reino está reclamando en este tiempo. Dios no necesita gente perfecta, escúchalo. Dios está buscando gente dispuesta y disponible, porque que mucha gente dice que está dispuesta, pero cuando tú los ocupas nunca están disponibles. Siempre tienen una excusa, siempre tienen algo que hacer, siempre tienen algo en su agenda, en su plato, pero el Señor nos dice en esta hora, hoy es el día de romper las limitaciones, de dejar las excusas y de estar disponible para todo lo que el reino está demandando en este tiempo. Yo no sé si hay algo más, mi amor, que tú quieras decir, pero es importante que la gente como Jabes, que la gente como Nehemías clame en esta hora, levántate y ocupa el espacio que el cielo ha reservado para ti, porque tu crisis te convirtió en propósito. Si estás pidiendo expansión, tienes que estar disponible. Yes. Porque en el momento que menos te imagines, el Señor te va a decir, camina, ensancha, y si no estás disponible, no lo vas a poder alcanzar. Eso fue lo que Jabes vio en ese tiempo. Jabes vio una oportunidad de Dios para convertirse en ilustre, o sea, para poder ser una persona sabia, una persona que entendió el propósito de Dios. Si yo me vuelvo a Dios, si yo conecto mi corazón con la fuente correcta, este pueblo ni yo tenemos que vivir más en opresión, en humillación. Si la mano de Dios está conmigo, Él va a ensanchar el territorio, porque yo entiendo que nosotros somos gente que cargamos misión, que cargamos destino. Y el pueblo que va naciendo conocerá al Dios Todopoderoso. El Señor me ministraba esta palabra la semana pasada y me decía, Maribel, entiende, Jabes es un personaje que viene a hablarle a la iglesia, que la iglesia tiene que activarse. Tiene a Jesucristo, quien se levantó de la tumba,
Se levantó de todo aquello que experimentó y venció la muerte por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo en este tiempo para erradicar miedos, para darte poder y autoridad, para darte osadía, para que tú entiendas que podrán perseguirte, pero esa persecución se convierte en oportunidad. Por eso el tema, cuando el dolor se convierte en propósito. Cuando el dolor se convierte en propósito, nosotros nos veremos que hay una oportunidad no para quejarnos, sino para poder manifestar el reino. Por eso los hombres, la iglesia que nació después de Pentecostés, fue una iglesia que fue perseguida, pero aquella persecución los ubicó en lugares estratégicos, en lugares necesarios para ser testigos del poder de Dios. Por eso aquellos hombres, aunque no tenían plata ni oro, pudieron pararse frente a aquel hombre que estaba a la puerta de la hermosa y decirle: lo que yo tengo te doy. Tengo una palabra de parte de Dios, de ese Jesús que se levantó de los muertos, que venció la muerte, y en el nombre de Jesús, esa palabra es suficiente para decirte: levántate. Yo creo que hay eventos como Pablo, que experimentó aquel Herupidón, sabía que él llegaría a Roma, que aunque fuera en cadenas, que aunque fuera en situaciones, pero era importante que él fuera parado frente a aquellas autoridades, para que comprendieran que la palabra de Dios no está presa. Iglesia, lo que estamos viviendo en este tiempo tan fuerte, que te digo, no es para nosotros unirnos al coro que dice: esto está difícil, esto quién lo cambia, Cristo viene ya. Es una realidad que Cristo viene allá, pero también es una oportunidad para decirle al mundo: es tiempo de volvernos a Dios. El pueblo estamos pagando las consecuencias de darle la espalda a Dios, pero también estamos viviendo ante una oportunidad para que el mundo sea salvo, para que el mundo experimente a Jesucristo, porque esta palabra del reino será predicada en todo el mundo. Así que mira tu crisis como una oportunidad para Dios manifestarse. Quizás llegaste al hospital porque antes no lo hacía, pero esa llegada allí te convierte en una voz. Tú tienes una voz, tú tienes una plataforma autorizada, que es tanto la oración como la palabra del reino, que viene a romper cadenas, que viene a libertar. Por eso el pueblo no lo pudo entender, porque el pueblo pensó, como muchas veces nosotros pensamos: viene un rey libertador con autoridad, con poder financiero, para destruir a Roma. Pero qué lindo que la iglesia entiende que no necesita oro ni plata. Sí, la necesitamos para cumplir nuestras responsabilidades, pero lo que nosotros necesitamos para transformar al mundo, aparte de eso, es el poder de Dios activo en nuestras vidas, que pueda ser la respuesta en nuestra comunidad. Yo no sé a dónde están y cuántos en esta tarde se levantan conmigo y se atreven a decir: yo estoy viviendo en crisis, pero yo hoy me convierto en una oportunidad. No tan solo estoy dispuesto, sino que también estoy disponible. Estoy disponible para hacer una respuesta. Estoy disponible para hacer una voz. Estoy disponible para representar y ser activado el reino, porque ya yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Amén, amén. Así que vamos a estar haciendo una oración. Vamos a orar, ¿verdad? Por el papá, ¿verdad? De Rebeca. Amén. No sé si antes quieres culminar con alguna palabra, mi amor. Sí, hay algunas aplicaciones o que nos pueden determinar en esta oración de Jabes. Ahí una de ellas es identidad. No permitas que tu pasado, que otros han dicho, determine tu futuro. Oración, propósito, dependencia de Dios, victoria sobre el mal y una fe activa. Amén, 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 amén. Sí, por la mamá vamos a orar por la mamá de Rebeca. Amén. Si hay alguna otra petición, pueden sentirse libres de dejar aquí su petición. Y Rebeca, ay, perdón, se me fue esto aquí.
Rebeca está diciendo, ¿verdad? Que ponga la página, no sé si que me está... Ay, se me fue esto. Ay, Ella se me dijo fue. que iba a Ok, ponerlo. ok. Déjame ir leyendo lo que estoy viendo aquí. Sí, gracias. En el camino del Señor he encontrado la felicidad de mi madre. Así mismo es. Oremos por la mamá, sí. Entonces ella me estaba hablando también algo de poner la página de nosotros está pública, así que todo el mundo puede conectarse ahí. Pero dice desde España, en el camino del Señor he encontrado felicidad. Solo pido por mi madre. Y después dice, puedes poner su Facebook personal. Madre, si está personal, está público para que todo el mundo pueda conectarse, ya que es un ministerio. Y le acabo de conocer, un gusto, mi amor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, nosotros nos ponemos de acuerdo, Señor amado, primeramente con Rebeca Olmos, Padre. Desde la distancia creemos que tu palabra no tiene límite, tu palabra tiene el poder transformador que rebasa barreras, porque tú no eres un Dios de límite, tú eres un Dios poderoso, soberano, y por eso en el nombre de Jesús, en esta hora, lanzamos esa palabra de sanidad, de fortaleza para la mamá, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier otra necesidad que pueda operar en ella en esta hora, creemos que tu poder tiene autoridad para transformar, para alcanzarla en esta hora. Visítala allí en ese lugar donde ella se encuentra, que ella también hoy sea un testimonio para otros de que a través de la oración, Señor, tú sanaste, tú respondiste, porque tu palabra todavía hoy sigue sanando, sigue libertando, sigue obrando milagros. Así que me pongo de acuerdo con Rebeca, me pongo de acuerdo, Señor amado, para que todo lo que ella necesita, también como ese establo dice sano, en el nombre de Jesús, así sea, Padre, por el poder de tu palabra y conforme a su fe. En esta hora, Señor amado, sana, restaura, contesta peticiones, Padre amado. Y también levanta, Señor amado, en este tiempo tanta gente que está distraída, tanta gente, Señor amado, que el dolor les ha distraído, que puedan ver una oportunidad, Señor, para hacer una respuesta, para convertirse en propósito. Hay urgencia de una iglesia que en medio del cautiverio que estamos viviendo, podemos decirlo así, social, económico, político, la iglesia entienda que hemos sido llamados a subir a Jerusalén, a subir al templo, a subir a una plataforma que tú nos has invitado, ese lugar, aleluya, donde hay todavía respuesta, y que podamos entender, Señor, que hay espacio todavía para trabajar, que hay espacio para ministrar, que hay oportunidad para nosotros ser testigos de tu poder, que simplemente tenemos que entender que tú te detienes en nuestra historia para mostrarnos que ese no es el destino de nosotros, para mostrarnos que todavía si nosotros nos confiamos en ti, si abrazamos la fe en Jesucristo, somos más que vencedores, y nuestra historia puede ser una transformación para gente que también necesita. Creemos que este programa Rema sigue alcanzando destino, sigue alcanzando gente, sigue sanando una generación para que su destino sea activado en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, ministra cada vida, cada corazón. A ti te damos la gloria. Amén, amén, amén. Así que más que gozoso que te hayas mantenido ahí. Así que tengas un excelente día. Si vas a tu congregación, disfrútate y dale lo mejor a Dios. Y recuerda, tu dolor se convierte en bendición si hoy te atreves a creer que hay espacio, que el mundo te necesita, que aunque haya debacle, el reino todavía está en construcción, y que Dios no está esperando gente perfecta, está esperando gente dispuesta y gente disponible que como Javes estén dispuestos a clamar, a levantarse y a ocupar ese espacio que el cielo ha reservado para ti, porque tu crisis hoy se convirtió en propósito. Dios te bendiga. Si esta palabra ha hablado a tu vida, compártela.
para que otros sean bendecidos también. Amén, amén. Gracias por su sintonía. Rema en casa. Bendiciones. Amén.